Tema 6. De la observación a la relación. Aunque si bien es cierto que las personas reciben información del medio a través de los sentidos, en la psicología se le conoce como proceso de observación al proceso de recibir información identificando los rasgos o características del objeto, situación o eventos. El ser humano recibe diversos tipos de datos, algunos los identifica de manera directa a través de los sentidos, otro tipo de información se recibe en el cerebro a través de otras fuentes de información. A la identificación de datos directos de la realidad se le llama observación directa. Al recibimiento de datos que proviene de otros medios se le llama observación indirecta. Cuando la persona se enfrenta a más de un objeto o situación en donde intencionalmente desea identificar en qué se parecen o en qué se diferencian, se da la operación mental llamada comparación. Comparación es una operación cognitiva muy útil para el aprendizaje ya que ayuda a organizar la información que se desea aprender y contribuye a mejorar la comprensión debido a que ayuda a formar una idea más completa y clara de lo aprendido. La relación es una idea abstracta resultado de pares de características identificadas de dos o más objetos o situaciones. En la relación no necesariamente se piensa de manera directa en los datos, sino en información que trasciende los datos, y estos pueden ser omitidos y dejados en segundo plano. Tema 7. Clasificación de simple a la clasificación jerárquica. Clasificación simple. Las habilidades intelectuales del ser humano pasan por un proceso de especialización, donde un pequeño inicia con el reconocimiento de imágenes, personas, objetos, etc., que empiezan a adquirir cierta familiaridad a medida que son percibidas. Ordenación. Para lograr la comprensión del mundo de la gente humana requiere organizar la información que recibe, de lo contrario percibirá un caos. Usos prácticos de la habilidad cognitiva del ordenamiento puede ser graficar información o el simple ciclo de rotación del planeta Tierra dentro de un sistema solar. Clasificación jerárquica. Es una más compleja suma de información. El individuo debe establecer categorías o clases con las cuales organiza la información recibida del medio. El principio de la organización intelectual, sin embargo, a medida que se adquieren conocimientos más profundos, los sistemas de clasificación establecen redes y subclases. Gráficamente se puede representar esta información de la siguiente manera: clasificación simple, clasificación jerárquica o ordenamiento. La clasificación simple es un agrupamiento de elementos de acuerdo con características que lo comparten. La jerárquica es un agrupamiento de clases y subclases. Y el ordenamiento es una secuencia de elementos a través de variables ordenables. Tema 8. Pensamiento analítico sintético. Al observar, el intelecto identifica datos que son reconocidos, pero no necesariamente comprendidos a profundidad. Con el análisis se pretende dividir un todo en sus partes o elementos constitutivos. Para analizar un compuesto químico se identifican sus componentes con precisión. Si esos componentes no se precisan en sus medidas, se puede obtener otro elemento muy distinto al original. Un ejemplo es la fórmula del agua, H2O. Es diferente a la del peróxido de hidrógeno, H2O2. La primera tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, mientras que la segunda tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Un buen análisis debe llegar a los elementos precisos con sus medidas. Un error en el análisis de la medición lleva a la comprensión de compuestos distintos. Existen 6 tipos de análisis: el de partes, el de estructura, el de relación, el de función, procedimientos o fases y eventos. Por ejemplo, para el estudio del cuerpo humano podemos hacer un análisis del sistema óseo. Así, quien realice el análisis podrá identificar los 206 huesos que lo conforman, pero si se desea profundizar en el tema, se puede hacer un análisis estructural para identificar cómo van organizados dichos huesos. Por ejemplo, la tibia va junto al perone en la parte superior de este y debajo de la rótula. El análisis como proceso intelectual implica orientarse claramente en su objetivo, identificar primeramente el todo que va a analizar y a partir de ahí reconocer los componentes apropiados. Si el análisis implica descomponer un todo en sus elementos constitutivos, la síntesis integra una serie de elementos y los incorpora dándole un significado propio. De este modo, cuando la persona recoge datos del medio, algunas veces parecen desconectados, pero una vez integrados se le da un significado particular. La siguiente ilustración es un clásico
ejemplo de la habilidad sintética del intelecto humano. Si se observa bien con detalle la zona oscura, la mente identifica dos perfiles de rostro de frente. Mientras se observa detalle la zona clara, se identifica una copa con base bordeada. La habilidad de sintetizar permite darle significado a lo que uno percibe. Podríamos definir análisis como una operación mental que consiste en descomponer un todo en sus partes, mientras que la síntesis es una operación mental que consiste en integrar diferentes elementos formando un todo significativo. Y bueno, yo voy a hablar sobre la evaluación, de la cual hay dos tipos, la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación es una estructura cognitiva basada en el análisis de información utilizando como fundamento el proceso de comparación, en el que se emite un juicio de valor en donde la mente toma decisiones, selecciona una opción y expresa una opinión sobre algo en particular. En la evaluación interna se analizan aspectos personales, por ejemplo, cuando una persona tiene ciertos ideales o estándares sobre una profesión a seguir, una pareja o un lugar donde vivir, y en esos casos siempre se utiliza las opciones de sí o no. En la evaluación externa se emite un juicio de valor cuando se tienen criterios de comparación para seleccionar o priorizar un elemento sobre otro. Este tipo de evaluación se da cuando, por ejemplo, se tienen dos marcas de refresco y se tienen que comparar, y para ello se analizan las características de ambas marcas para elegir cuál es la mejor. Tema 10. Pensamiento analógico. La analogía verbal tiene que ver con la habilidad para identificar pares de conceptos que tienen una misma relación, ya que el concepto de analogía significa una relación que se repite. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos cuatro palabras: familia, casa, huéspedes, hotel. La relación que se repite en ambos pares de conceptos es la siguiente. Podemos ver, la familia vive en una casa, así como el huésped vive en un hotel. Las analogías figurativas representan pares de figuras o grupos de figuras en las cuales hay que identificar los patrones espaciales que se repiten. A continuación, les presentaré un ejemplo. Como podemos ver, tenemos dos pares de figuras. La analogía entre los pares de figuras que muestra una relación en donde la segunda del primer par gira a la derecha, al igual que la segunda figura del segundo par. Podríamos definir analogía como una relación que se repite de un contexto a otro. El pensamiento analógico es la operación mental que permite establecer analogías de diferentes tipos: verbales conceptuales, relaciones entre conceptos, espaciales, relaciones entre objetos en cierta posición en el espacio, y funcionales, relación entre procedimientos y estrategias.